Buenas tardes a todos. Soy la doctora Aurea Rivero, pediatra del Colegio Vista Hermosa, y quise hacer esta entrevista con la doctora Claudia López, que es infectóloga pediatra, egresada del Hospital Infantil de México, para aclarar algunas de las dudas acerca del COVID y de por qué las medidas que se están tomando actualmente en el colegio. Hola Clau, ¿cómo estás? Entonces, aquí más que si es el escenario ideal, pues no, la respuesta es no, pero también no va a haber ningún escenario ideal ni ningún momento ideal para regresar a la escuela. Por lo tanto, tenemos que empezar a regresar y plantearnos hacerlo con las medidas adecuadas para disminuir el riesgo en la medida de lo posible, ¿no? Hace unos meses, en junio, decíamos que teníamos que esperar a que estuvieran vacunados la mayoría de los mayores de 40, y ahora vemos que aunque eso pasó, no hay escenario ideal, y esto va a seguir pasando, y luego vienen las enfermedades en invierno. Por lo tanto, la respuesta es que no es un momento ideal, pero sí tenemos que hacerlo por la salud mental de los niños y por lo tanto hay que plantearnos cuál es el mejor modo de hacerlo, ¿no? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Los países la mayoría de los países en el mundo estuvieron abiertos durante todo el año pasado y las escuelas no se asociaron a un incremento en casos en la comunidad, siempre que tuvieran protocolos. ¿Esto qué significa? Que el regreso implica que haya protocolos. La base de los protocolos es, cada escuela la tiene que fundamentar en función de su población. Y esto es lo que marca el modelo ideal. Definitivamente el modelo ideal es el presencial y lo que tenemos que ver es qué tanta capacidad tiene la escuela. Si la escuela no tiene capacidad para tener al 100% de sus alumnos con una distancia adecuada, o sea, más de 1 metro, entonces se recomienda un esquema híbrido. No podemos hablar de un porcentaje. En algún momento se hablaba de 50 y 50%. La verdad es que esto depende de cada escuela y de cada grupo. Y el de 15, esto pues hace que la mayoría de las escuelas que tienen un número grande de alumnos tengan que dividir los grupos. Al dividir los grupos es cuando se recomienda un modelo híbrido. La recomendación de este modelo híbrido es que vayan parte de la escuela en presencial para tener estas ventajas de ir en cuanto a lo social y en cuanto a lo académico y continuar con el híbrido, ¿no? Ahora, aquí algo muy importante. Un esquema híbrido implica que van una semana a la escuela y otra están en línea, o 2 días a la escuela y 2 días en línea, según lo que decida cada escuela que le conviene. Pero el día que te quedas en casa, lo recomendable es no hacer burbujas, porque hay mucha gente que hace burbujas y mezcla a niños de otros lados, y entonces ahí estás ampliando tus contactos, y al ampliar tus contactos pones en riesgo a toda la escuela. Cada burbuja que tienes, o sea, un niño va a la escuela y tiene contacto con 20 niños, y si se mezcla con otro que tiene contacto con 20 niños, va ampliando sus burbujas. Ajá. Entonces, lo recomendable es no hacer burbujas los días que no te toca ir. Y también disminuir en la medida de lo posible. Yo sé, yo soy mamá también y sé que es difícil pedir esto, pero disminuir en la medida de lo posible las actividades extracurriculares. O sea, no aumentar tus grupos, porque cada grupo que aumentas es un riesgo de que haya infección y pones en riesgo el acudir a la escuela tu hijo y todo su grupo, ¿no? Entonces, si bien efectivamente tenemos que ver la salud integral del niño y esto implica que tal vez haga alguna actividad extracurricular, no es lo mismo que haga una actividad con un grupo a que es común como papás que lo tenemos en 5 actividades con 5 grupos distintos y esos son todos grupos de riesgo, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tienen? Los niños se pueden infectar de COVID desde que son bebecitos, ¿no? Y la sintomatología en niños es más leve que en adultos. Generalmente es un cuadro respiratorio que muchas veces hasta se confunde con un cuadro alérgico. Por eso es que hay que exagerar y nadie puede entrar con mocos a la escuela. Pueden ser solamente mocos, puede ser tos o pueden tener fiebre solo 1 o 2 días, ¿no? Generalmente son cuadros leves, los cuadros van incrementando, la gravedad de los cuadros o la intensidad va incrementando con la edad y a partir de los 2 años ya tienen mucho dolor de cabeza y malestar general y el riesgo de complicación en niños es menos de 1%, ¿no? Hay una probabilidad de que hagan un síndrome que se llama síndrome multisistémico, el famoso PIMS, que también es muy baja. La mayoría de los casos hacen cuadros muy leves, como pasa con influenza, que duran sintiéndose mal 1 o 2 días, a veces máximo 4, pero igual son contagiosos por 10 días después del inicio de los síntomas.
Esto cambió mucho con variante Delta. En un principio se hablaba de que los niños eran muy poco contagiosos, ahora sabemos que sí contagian. Definitivamente, como se libera con aerosoles y liberan más partículas los adultos, pues son más contagiosos los a mayor edad. O sea, los mayores de 12 años prácticamente contagian como un adulto y los chiquitos no contagian tanto, pero sí contagian. Okay. De riesgo es cuando permanecemos sin cubrebocas por más de 15 minutos en un espacio cerrado con alguien. Por ejemplo, si vamos a una comida en una casa y estamos, pues ahí es un espacio cerrado y nos quitamos el cubrebocas al menos 15 minutos para comer. Eso sería un contacto de riesgo. O si estamos por más de una hora en un espacio cerrado, aún con cubrebocas, ¿no? El riesgo se minimiza mucho, pero sí hay una posibilidad de 4% de contagiarme si estoy en un salón, todos con cubrebocas y con una adecuada ventilación. Aunque se minimiza, sí existe. A ver, la gente que viaja se toma pruebas porque se los pide el viaje. Aquí yo lo que recomiendo, esto depende de cada escuela, pero si alguien tiene una conducta de riesgo, lo mejor es que no acuda los siguientes 5 días a la escuela. Si yo viajo hoy, viernes, y regreso el domingo y me tomo una prueba el lunes y está negativa y acudo a la escuela el martes, probablemente empiece a tener síntomas el jueves y ya contagié o ya fui contacto de riesgo por 3 días. Entonces, la recomendación cuando alguien tiene una conducta de riesgo es que se aísle 5 días, no tanto que se tome prueba, porque la prueba puede estar negativa en un inicio. ¿Y por qué digo conducta de riesgo? Porque es muy claro el viaje. La idea de viajar es muy clara, que yo me suba a un avión y entonces lo recomendable es que regresando del viaje me quede 5 días en casa. Pero también hay otras conductas de riesgo que omitimos, ¿no? O sea, que me fui a una boda con 100 personas, que hubo una fiesta de cumpleaños donde había 50 niños jugando. O sea, esas son actividades que debemos de evitar y si no las evitamos, tenemos que aislarlos para no ponernos en riesgo a la comunidad. Es imposible que la escuela tenga un policía para cada familia. Entonces, aquí sí tenemos que apelar muchísimo a la conciencia social y si alguien considera que tuvo una actividad de riesgo, pues autoaislarse los siguientes días. ¿Una o no? Los vacunados también podemos contagiarnos y también podemos contagiar. Aquí la diferencia es que la tendencia es que hagas una enfermedad leve y no termines en el hospital. Y se habla de que el periodo de contagio es menor, aunque no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, una persona vacunada con síntomas igual se tiene que descartar COVID y igual se tiene que aislar. Ok. Las pruebas que se recomiendan dependen. Cuando alguien no tiene síntomas, o sea, fue un contacto estrecho y no tiene síntomas y quiere saber si se contagió o va a regresar a la escuela, lo recomendable es hacer una PCR a los 5 días después del contacto, ¿no? PCR. Cuando la gente tiene síntomas, pueden tomarse una prueba de antígenos, una prueba rápida, pero esta tiene que ser después del día 3 de los síntomas, o sea, entre el día 3 y 5, no antes, porque también da falsos negativos. Si yo tengo el contacto hoy, o hoy empiezo con mocos y fiebre y me la tomo, muy probablemente va a salir negativa y asumo que no es COVID. Y si me la tomo a los 3 días ya va a estar positiva. Esto del regreso a la escuela depende muchísimo de si no hace síntomas. Si la gente tiene un contacto estrecho con alguien de COVID, o sea, hay un caso de COVID en el salón, y yo a los 5 días me hago una prueba y sale negativa, pero tengo mocos, tos, y tuve fiebre, no me puedo presentar 10 días después de estos síntomas. Consideraría una prueba falso negativo. Por lo tanto, cuando la gente no tiene síntomas, se hace una prueba a los 5 días y puede regresar, o se vigila 14 días y puede regresar. Cuando la gente tiene síntomas, independientemente de cómo salga una prueba, se tiene que quedar aislado 10 días después de que iniciaron los síntomas. Okay. Bueno, para prevenir la infección de comida hay 4 medidas básicas, ¿no? La primera es el control sanitario al entrar a la escuela, que es lo que se conoce como filtro escolar. Esto consiste en tomar la temperatura, pero no es lo más importante. El filtro escolar tiene que ser
tomar temperatura y que no entre nadie con fiebre, pero también ver que nadie tiene síntomas respiratorios, ¿no? El filtro escolar se divide en tres partes. El primer filtro escolar lo hacemos nosotros como papás. Si mi hijo se siente mal, tiene diarrea, tiene vómito, está muy cansado o algo que me llame la atención, no solo moco, es mejor no llevarlo a la escuela. En este momento es mejor pecar de precavidos. O sea, si mi hijo vomita, pues no pensar que le cayó algo mal, sino dejarlo vigilando 24 horas y ya si no presenta más, ya mandar, ¿no? Entonces, el primer filtro escolar es en casa. El segundo es al entrar a la escuela, no permitir que nadie entre con síntomas respiratorios a la escuela. Y el tercer filtro lo hacen los maestros, que durante la escuela, pues el niño a lo mejor se sentía perfecto, pero se siente mal estando en clase, ya tiene diarrea o vómito o empieza con tos o fiebre, en ese momento separarlo y mandarlo a casa. Entonces, esta es la primera medida, los filtros escolares. La segunda es el uso de cubrebocas. Deben utilizar cubrebocas todas las personas que están en la escuela mayores de 2 años de edad, alumnos y maestros, independientemente de su estado previo de vacunación. El tercero es el lavado de manos o higiene de manos. Hablamos del lavado de manos cuando se hace con agua y jabón, la higiene de manos cuando se hace con alcohol. Y el cuarto es una ventilación adecuada, ¿no? Siempre tenemos que tener una ventilación adecuada y conservar la sana distancia entre alumnos. Y bueno, finalmente que no es una medida como tal, pero sí tratar de que la mayor parte de la comunidad estudiantil, que ya corresponde por edad, tenga vacuna contra COVID. Ok. Oye, ¿y ahí va incluido la limpieza y la sanitización de todos los objetos o ya no son tan necesarios? Bueno, actualmente sabemos que la principal vía de contagio del COVID es la transmisión por gotas o aerosoles. Gotas es cuando yo te toso encima y aerosoles es al hablar, ¿no? Al hablar o cantar o gritar. Libero partículas que no son perceptibles, que no es perceptible la saliva, pero son contagiosas. Esta es la principal vía de contagio. Los objetos no juegan un papel tan importante. Sabemos que no es la principal vía de infección o de transmisión de COVID. Entonces, no es necesario estar desinfectando todo el tiempo. Aquí es un poco como educar a los niños a que cuando utilicen algo lo limpien, y no solo por el COVID, sino porque vamos a empezar la escuela justo en la víspera del incremento de enfermedades respiratorias, ¿no? Pero no es estar desinfectando todo el tiempo todo. De hecho, algo que sabemos que no sirve para nada es aerolizar a la gente y poner tapetes desinfectantes, ¿no? Ok. Oye, y entonces, ¿los niños se pueden infectar de COVID? ¿Qué Sí, síntomas generalmente tienen? los niños se pueden infectar de COVID desde que son bebecitos, ¿no? Y la sintomatología en niños es más leve que en adultos. Generalmente es un cuadro respiratorio que muchas veces hasta se confunde con un cuadro alérgico. Por eso es que hay que exagerar y nadie puede entrar con mocos a la escuela. Pueden ser solamente mocos, puede ser tos o pueden tener fiebre solo 1 o 2 días, ¿no? Generalmente son cuadros leves, los cuadros van incrementando, la gravedad de los cuadros o la intensidad va incrementando con la edad y a partir de los 2 años ya tienen mucho dolor de cabeza y malestar general y el riesgo de complicación en niños es menos de 1%, ¿no? Hay una probabilidad de que hagan un síndrome que se llama síndrome multisistémico, el famoso PIMS, que también es muy baja. La mayoría de los casos hacen cuadros muy leves, como pasa con influenza, que duran sintiéndose mal 1 o 2 días, a veces máximo 4, pero igual son contagiosos por 10 días después del inicio de los síntomas. Esto cambió mucho con variante Delta. En un principio se hablaba de que los niños eran muy poco contagiosos, ahora sabemos que sí contagian. Definitivamente, como se libera con aerosoles y liberan más partículas los adultos, pues son más contagiosos a mayor edad. O sea, los mayores de 12 años prácticamente contagian como un adulto y los chiquitos no contagian tanto. Ok, aquí lo importante es que los niños utilicen cubrebocas a partir de los 2 años. ¿Qué tipo de cubrebocas? Yo te diría el que les haga sello, ¿no? Que les cierre la nariz aquí y que les quede justo, ¿no? Sí, hay mucha tendencia de que tratar de poner a los niños KN95
O sea, aquí es el que se vayan a dejar y les sea anatómico. Los menores de 12 años pueden utilizar cubrebocas de tela, quirúrgico, pero uno que sea para su edad, que se amolde a su carita. Y yo sí recomiendo a los que tienen pincita aquí porque se les queda mejor en la nariz. Entonces, y que se ajusten las orejas, ¿no? Pero tiene que ser algo que se ajuste a su cara. Puede ser de tela, puede ser quirúrgico, y puede ser KN95 infantil. Aquí es muy importante nada más entender que los que tienen los quirúrgicos y los KN95 no se pueden lavar. Si se lavan ya funcionan igual que uno de tela. Entonces, estos tienen una vida media más corta. Cuando ya están sucios, se tienen que desechar o cuando están mojados. Y los lavables puedes lavarlo un día y usarlo al otro. Los otros, como no se pueden lavar, algo que puedes hacer es dejarlo eh, al aire para que se ventile y utilizar uno por día y estar ventilando el otro. Y bueno, también no les hace daño a los niños, no disminuye su aporte de oxígeno. Y si no hacen ejercicio de alto impacto, pueden perfectamente utilizar el cubrebocas sin que haya ninguna complicación pulmonar. Ok. Aclaro esto porque mucha gente dice que, pues, que la OMS recomendaba que no se hiciera ejercicio con cubrebocas, pero estas recomendaciones son de agosto del año pasado, 2020, antes de que hubiera circulación de virus Delta. Con la circulación de virus Delta, que es mucho más contagioso y afecta más a niños, sí se recomienda que todos a partir de los 2 años utilicen el cubrebocas. Y también ya se vio que no tiene ninguna complicación en cuanto al aporte de oxígeno. Bueno, eso es una muy buena pregunta porque hay muchos tabús alrededor de la vacuna. Se habla de muchas secuelas como esterilidad, que no sabemos, la verdad yo no entiendo de dónde lo sacaron, si hay muy poco tiempo de vigilancia. Y sí es un hecho que los niños, hombres, adolescentes, tienen un riesgo de una afección cardíaca que se llama miocarditis, pero esta ya se estudió bien y es reversible. Entonces, yo sí recomiendo que se vacunen. Cualquier complicación, algunas de las otras que se presentan son alteraciones menstruales en las niñas mayores de 12 años, pero todo esto es algo que también se podría presentar con la enfermedad. Entonces, cualquier reacción es más leve a una reacción grave por la enfermedad. Entonces, sí recomiendo que se vacunen todos en cuanto se puedan vacunar. Y bueno, estamos en espera de la aprobación de vacunación para niños de 5 a 11 años. Aparentemente está por aprobarse una de las vacunas entre octubre y noviembre y pues la recomendación es que en cuanto se pueda aplicar, se aplique, ¿no? Aquí hay dos ventajas. Una, disminuye el riesgo de que tu hijo haga una enfermedad con complicación y también va a ser la única manera de disminuir la circulación de virus y de que haya variantes. Ok.